La última ocasión me tomé más de 100 pastillas. Me hice cortes muy profundos. Y a raíz de eso alteré mucho mi organismo. Lo peor fue darme cuenta que no me había muerto. Y el colmo era que había regresado, pero con la mitad de mi cuerpo inutilizado. El celular no te va a dar un beso, no te va a decir, te quiero mucho mirándote a los ojos. Eres valioso para mí. Ahora somos o un número, o tenemos un nombre y hay un montón de Paulinas en un grupo. Pero ya no eres el José, mi José. ¿Hasta dónde tenemos que desgarrarnos la piel, el cuerpo, para poder sacar ese bicho que tenemos adentro? En esta vida todo comunica y todo te está vendiendo. Te invito a que te quedes hasta el final porque la historia que tengo hoy te puede cambiar literalmente la forma en que ves o te quejas de la vida. Hoy tengo una invitada que conozco yo creo que por más de 20 años y que he visto su transformación radical, pero qué mejor que Ileana León te platique cómo se comunica ella con ella misma y cómo se ha vendido ser la gran mujer, la gran empresaria, la gran líder, la gran... Híjole, no, me quedo corto, Ileana, con todas las cosas que has logrado, que has llegado a esas metas que te has propuesto, pero ¿quién mejor que tú para que diga quién es Ileana? Ay, Carlos, muchas gracias. Hola a todos, a todas. Qué gusto estar aquí, sobre todo con un líder, el verdadero líder, que es Carlos Fernández. Gracias. Que tengo la fortuna, la gran fortuna que el universo, Dios me dio de poder encontrarnos en el camino desde hace 20 años. Así es. Cuando jamás imaginamos que nuestra vida se iba a transformar en las formas en que ahora es. Soñábamos juntos, en la manera en que nos conocimos, llegamos a soñar y a platicar de cuáles eran nuestros objetivos, lo que queríamos de alguna manera ser en ese momento, transformarnos, hacer ese cambio, pero todavía no teníamos como la idea hasta dónde. Y ahora, 20 años después, es un verdadero honor estar con una persona internacionalmente conocida y que ha generado tanto ayuda, tanto apoyo a tantísima gente. De verdad, gracias, Ileana. Muchas gracias. Las cosas no son casualidad, hay una causa. Y yo recuerdo las veces que platicábamos y sí, soñábamos como todo empresario, vamos a hacer, vamos a lograr. Y hoy si hubiéramos platicado en tantos años vas a hacer esto, no nos hubiéramos creído ni tanto en lo que tú te has convertido, ni en lo que hoy yo estoy dedicado al 100%, que es esa parte de comunicar, inspirar, ayudar y generar cambios en la mente de las personas. Ileana, platícame un poco de esta etapa cuando no eras quien eres hoy y estabas en estos puntos de quiebre. ¿Qué has vivido, qué has sentido que de repente te han hecho cambiar y transformar? Bueno, yo creo que como todos, la mayor parte de las personas, nacimos con un ADN de derrota. Nacimos con un ADN de, no, es muy difícil. O sea, esas frases de yo no puedo, no es para mí. En mi caso, por ejemplo, no, pues eres mujer. No, pues es que no, las oportunidades se dan una sola vez en la vida y tú no estás preparada para esas oportunidades. Todo este tipo de conceptos, que nacemos con esos conceptos, que desde la cuna nos lo van metiendo alrededor de nuestras vidas, que de antemano digo, no es que la gente que nos haya criado o estado en nuestra primera infancia y demás haya sido gente mala, sino que ellos también venían de una historia así. Y bueno, pues el detalle es que nos lo meten tanto en la cabeza que por eso yo le llamo que naces con un ADN negativo. Es como si hubieras nacido con un polo negativo. Así que vas caminando por tu vida y cada parte que vas caminando no te la crees. Y tú dices, no, es la suerte. No fui yo, fue la suerte. Fue que se alinearon los planetas por primera vez y ¡pum!, salió. Y prácticamente vivimos caminando pensando
que todo es malo y que en alguna ocasión, tal vez, posiblemente, logres algún punto a favor o algún cambio en el signo positivo. Sin embargo, en ese transcurrir de caminar, siempre me preguntaba eso, ¿de verdad yo nací estrellada? ¿De verdad nací con el fracaso en la frente? Hay una runa que a mí me llama mucho la atención, que es la runa de la abundancia, y parece una F. Es algo muy curioso, pero lo podemos ver de dos maneras. Nos podemos poner la F sin saber que es una runa y podemos decir, puede ser fracaso o puede ser la fortuna. Todo depende de cómo la veas. Pero cuando ya te das cuenta que es una runa y que esa runa es de abundancia, entonces piensas en fortuna. Pero hasta que te das cuenta que tú puedes moverla, que esa F tú la puedes interpretar como tú quieras y que tienes ese poder de decisión de interpretarlo de esa forma. Ileana, ¿alguna vez en esta F que marcas en su polaridad positiva y negativa, Ileana alguna vez dijo, basta, sí, ya me quiero ir de esta vida, ya no, sí, tengo el fracaso marcado y ya no estoy a gusto, ya mejor digo adiós? Sí, por supuesto. Hay una época de mi vida que honestamente antes me daba vergüenza decirlo. Trataba de que la gente no lo supiera, evitaba hablar de estas cuestiones porque me había marcado bastante y era la marca del fracaso, que yo sentía que era la marca del fracaso. No me daba cuenta que era parte de mi proceso de educación hacia mí y de evolución. Yo pasé por una situación muy, muy fuerte, muy terrible, tú te diste cuenta de ella. ¿Por qué? Pues porque ya venía yo con ese antecedente infantil de tener ese ADN negativo. Luego me caso y mi compañero de vida de aquel entonces, mi marido, pasa también por un proceso negativo, digámoslo así, y entonces no generábamos una situación favorable para ambos, pero nos empeñábamos en hacer ver a la gente como que las cosas estaban bien, aunque sabíamos que hacia adentro estaba haciendo agua la barca. Y en vez de buscar ayuda, en vez de buscar alternativas, nos quedamos en el silencio por la pena, por la vergüenza, por sentirnos fracasados, qué va a decir la gente, nuestros hijos, etcétera. O sea, nos pesaba la sociedad de alrededor y olvidábamos que éramos dos seres humanos que no teníamos manual de matrimonio y que teníamos que construirlo entre nosotros. Pero ni él ni yo nos comunicábamos con eso. Se hace la separación finalmente después de haber pasado por violencia intrafamiliar. No lo justifico porque la violencia intrafamiliar jamás tiene una justificación, pero sí tiene un nacimiento. Y yo entiendo ahora que él tenía un nacimiento de dolor que expresaba mediante esta circunstancia, que repito, no debió haberlo hecho de esa manera, pero era como él supo o manejó la expresión de ese dolor que él ya traía. Después de padecer la violencia intrafamiliar, entonces yo no estaba en condiciones de autoestima suficiente o fuerte, simplemente no había autoestima por lo que había pasado, porque entonces yo me sentía en ese momento con la F del fracaso. Así que caigo en una situación muy complicada emocional, tengo una depresión grave, yo no sabía de esto. Nunca había estado con un psiquiatra, nunca había estado con un psicólogo, que ahora son mi base. No suelto al psiquiatra, no suelto al psicólogo. Ya me di cuenta que son parte de mis pilares que me ayudan y me inspiran y me dan fortaleza para seguir adelante. Pero en ese momento lo veía como un fracaso. Así que llega el momento en el que incluso yo atento contra mi vida. Lo intenté 6 veces.
6 veces 6 intentaste veces. quitarte la vida. Así es. ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué te imaginabas? Digo, porque yo sé que probablemente en este momento nos estás escuchando y te puedas identificar con alguna situación que Ileana pasó y pueda ser la medicina, puede ser ese analgésico que puede ayudar a la persona a despertar y a decir, oye, quiero seguir viviendo. Y sobre todo, quédate hasta el final, porque esta historia de verdad te está platicando que 6 veces intentó quitarse la vida. No es así como que, ay, intentó aventarse de una alberca. No, 6 veces intentó quitarse la vida. Y sé que al final te vas a quedar con una mega anécdota y un resultado de transformación, porque esa mujer que estaba pensando quitarse la vida, hoy la vida le ha regalado 6 o 7 veces más premios porque ha logrado ser quien realmente es. Ay, Carlos, muchas gracias. Sí, en realidad ese momento llega en una situación muy oscura para las personas que tenemos esta circunstancia, porque desafortunadamente el ser suicida, hay que hablarlo claro, ¿verdad? Hay que decirlo como es, como va. De alguna manera yo a veces lo comparo como el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad y aunque la persona ya está en remisión del alcoholismo, esto es, ya se alejó de eso, sabe que debe estar siempre pendiente. Solo por ahí. Exactamente, así es, y esa es nuestra frase. También los suicidas tenemos esa frase, solo por hoy. Los depresivos crónicos tenemos esa frase, solo por hoy. Entonces, sabemos que debemos estar atentos, que cualquier cosa puede llegar a cambiar nuestro chip y volvamos a tener esos problemas depresivos tan fuertes. ¿Es una voz interior que te dice quítate la vida? ¿Es una voz que te dice adiós? Sí. ¿O qué sientes en ese momento? Lo que pasa es que uno se siente tan fracasado, tan minimizado, tan desvalorizado, que crees que en vez de estar en esta vida para ayudar y para recibir, estás estorbando. Ese es, desde mi punto de vista, con lo que yo viví, yo sentía que yo era un estorbo. ¿Por qué? Porque imagínate en mi familia, para mi madre, para mi hermano, el saber que su hija está pasando por un cuadro depresivo tan fuerte y que está haciendo todo su esfuerzo, pero para morir, no para salir adelante. Intentaron, me llevaron, en ese entonces me llevaron a un grupo para poder superar esta cuestión de asirme a esa puerta falsa. Fue un grupo de varias personas que sabían de este tipo de cosas, pero yo no encajaba. Y no encajaba porque dentro de mí yo ya no estaba. Es un suicida, ya no, te sientes que ya no perteneces. Entonces te pueden llevar, es como te conviertes en una cosa, en un objeto. Yo puedo mover este micrófono hacia un lado y el micrófono no va a decir nada. Así nos sentimos nosotros cuando estamos ya en una depresión grave. Soy un objeto que ya no piensa, que ya no decide, que ya no tiene razón de ser. Y lo único que queremos es descansar. Esa es nuestra palabra clave. Quiero descansar porque ya estoy cansado de estar en un lugar donde no tengo un espacio para mí, donde no valgo, donde no tengo algo que me sujete a, porque la vida puede seguir sin mí. Entonces, el darte cuenta que la vida puede seguir sin ti es lo que te impulsa a decir, pues entonces, ¿para qué me quedo? Mi marido en ese entonces quería vivir una vida sin mí. Mi mamá quería que mis hijos no estuvieran conmigo porque pensaba que yo los podía afectar emocionalmente. Entonces les estorbaba a mis hijos. En mi casa, hablar de que yo estaba teniendo una depresión grave con situaciones de suicidio era una vergüenza para la familia. Entonces yo le estorbaba a la familia porque cómo los demás, o sea, la gente de alrededor se iba a enterar que yo estaba en estas cuestiones. O sea, tu mismo entorno te vitaminaba para que tomaras la decisión. Es correcto. Entonces, primero, ¿qué haces? Te aíslas. Y te aíslas y yo me encerraba, trataba de que nadie me viera, porque yo no me podía ni siquiera voltear a ver en un espejo. ¿Qué veías? Veía un monstruo. Yo me tomaba la situación como que yo hubiera provocado todas esas circunstancias. Yo había nacido mal. Yo decía, yo nací fuera del tiempo en que debía haber nacido.
o sea, fui un error para Dios. Yo sentía que era eso, que yo había sido un error para Dios. Hay un libro de Elizabeth Kubler-Ross que me ayudó muchísimo, que dice, Dios nunca parpadea. Hasta que leí ese libro, me di cuenta que yo no era un error. Pero en el momento en que estaba pasando por esa depresión, yo pensaba que era un error, que no tenía por qué haber nacido. Después me entero que incluso hay, digámoslo así, pues pruebas donde posiblemente mi mamá no quería tenerme. Obviamente no se mencionaba en la familia por la situación que se vivía en aquel entonces, pues era algo totalmente vedado, no se podía hablar de eso. Pero por supuesto que yo me percato que mi mamá hubiera preferido no tenerme. Ya llegué en un momento en que yo ya no era deseada. Exactamente. O sea, que en la memoria de Iliana dicen que a los 3 meses ya el bebé en el estómago de la madre ya escucha. Exacto. Pero desde que literal es un ser ya, sí, está sintiendo y está recibiendo químicamente las emociones de mamá. Es correcto. Lo que siente, lo que piensa, de alguna manera lo recibe y lo transmite. Y más bien, no lo transmite, sino lo percibe conforme a algo químico, ¿no? Sí. Que hoy le llamamos emociones, los neurotransmisores. Entonces, te estás haciendo consciente de que desde el vientre materno tú ya eras una persona no deseada. Es correcto. Pero esto lo haces consciente y en ese momento te da fuerza o te hunde más. No, desafortunadamente cuando yo me entero de esto estaba pasando todavía por esa depresión, entonces lejos de haber encontrado me dio más fuerza. Me dio con más fuerza, entonces dije, pues vamos haciendo lo que desde un inicio se tenía que haber hecho. Por ello es que yo intentaba y lo que me daba coraje, porque me daba enojo, lo lograbas. Que no me dejaban. Cada vez que, por ejemplo, bueno, no quiero decir las maneras porque hay personas que están pasando por esta situación y es como dar un instructivo, sí, claro, ¿verdad? Cómo no se hacen las cosas. Así es, entonces, cada vez que yo hacía un intento, por supuesto que no era un intento a ver si me sale, sino que desafortunadamente yo tenía conocimientos por mi trabajo y por lo que yo tenía de estudios. Yo sabía cómo hacer las cosas. Entonces, no era una prueba. Ibas a todo. Exactamente, iba a todo, porque yo ya sabía cómo se hacía, en qué momento se hacía. Yo ya tenía el instructivo, pero con ensayo, prueba y ya lista. Yo al principio decía, ¿por qué si Dios no quería que naciera, por qué impide? Porque siempre eran diosidencias las que impedían que yo pudiera llevar a cabo, o sea, que se terminara la situación. Entonces, desafortunadamente, incluso yo lo recuerdo con mucho cariño, porque desafortunadamente, lo recuerdo con mucho cariño porque fue una vivencia y una experiencia muy importante en mi vida. Yo llegué a estar 3 veces internada en un psiquiátrico, derivado de esto. ¿Por qué? Pues porque me recogía a la ambulancia, me llevaba al seguro social. O sea, cuando yo hacía estos intentos, repito, no era juego. Realmente eran cuestiones muy fuertes. Y llegaban los paramédicos, me revivían, digámoslo de alguna manera, me trasladaban de urgencia, me quedaba internada por algunos días en lo que restituían la situación y por supuesto, por protocolo, luego me llevaban a internar y me quedaba pues en el psiquiátrico. Estando en el psiquiátrico, pues me di cuenta que no era la única. Y no era la única porque luego pasa eso. Uno dice, soy profesionista. O sea, no soy una persona que no tenga conocimientos. No soy una persona que haya estado exenta de ayuda de alguna forma, porque mal que bien, estorbando o no estorbando, tenía una familia. Mal que bien, o sea, había situaciones por las que la gente decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo tú estás en esa situación? Y cuando llego al psiquiátrico me doy cuenta que había muchos como yo. Había muchas mujeres que estaban pasando por estas circunstancias. Y es ahí donde empiezo yo a analizarme. Y recuerdo una compañera que, bueno, a mí me gusta verlo desde otros ángulos y les voy a platicar ese ángulo.
En una ocasión, obviamente nos daban medicamentos, pues para mantenernos en una estabilidad emocional, en lo que entraba la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica y todas las demás áreas que hay, pues para sacar a una persona así. Y recuerdo que estábamos reunidas viendo a través de un vidrio especial la televisión y nos permitían ver solamente ciertas horas y ciertos programas donde nos ayudaban de alguna manera como a motivarnos, ¿no? Y nos poníamos, obviamente, para evitar hacernos daño, pues no podíamos tener unos tenis con agujetas, no podíamos tener un cinturón, no podíamos, o sea, te revisaban todo para evitar que tú utilizaras algo para hacerte daño. Así que pues teníamos muy poca ropa para poder compaginar ahí, ¿no? Y bueno, aunque éramos puras mujeres. Y llega el momento en que una compañerita que ya estaba pues digámoslo así, muy avanzada en el tema de la depresión crónica, o sea, ya estaba muy afectada, se levanta delante de todas y dice ella, ¿saben qué? Ya llegué a la conclusión que el problema soy yo, pero esto, no mi alma, sino este cuerpo es el problema. Y entonces empieza a quitar toda la ropa delante de nosotras, obviamente por ser mujeres, pues no nos afectaba gran cosa, ¿no? Dices, pues quítate la ropa. Pero luego ella, con sus uñas, se empieza a arañar todo su cuerpo y empieza a sangrar, porque lo hace con mucha fuerza. Nos impresionamos y en eso, como siempre estábamos vigiladas, llega el personal de apoyo y le ponen, aunque ustedes no lo crean, sí existe eso de ponerse camisa de fuerza, sí existe todavía se utiliza, y pues otras maniobras para evitar que ella se hiciera daño. La mayoría quedó súper impresionada nuestras compañeras, pero yo me quedé en ese punto de quiebre, porque dije, ¿hasta dónde tenemos que desgarrarnos la piel, el cuerpo, para poder sacar ese bicho o ese animal maldito o esa mala sangre o esa mala semilla que tenemos adentro? Y yo me quedé pensando y de verle las heridas que ella se había hecho, dije, es que por más que le escarbes, no hay ningún animal maldito allá adentro. No hay ninguna mala semilla. Te puedes desnudar en cuerpo y alma y no vas a encontrar esa mala semilla. Esa mala semilla realmente es una utopía. Nosotros no estamos mal, somos seres humanos. Y lo único que vamos a encontrar allá adentro es un alma pura. ¿Eso te hizo despertar? Sí. Al verla con esa desesperación, buscándose la maldad adentro. Y nunca la encontró, porque realmente no había maldad. Y ahí es donde me di cuenta que yo no era un fracaso. Yo no estaba mal. Yo no era una mala persona. Yo no tenía una mala semilla. Por algo estaba ahí. Por algo todavía respiraba después de 6 veces y que de la última duré 10 días hospitalizada, en lavado de estómago, entubada por todas las cosas que me hice. O sea, fue un verdadero milagro y yo agradezco a Dios que me haya dado esa última oportunidad, porque en esa última fue por nada que lograron sacarme adelante. Yo creo que si hubiera habido una séptima ya no se puede. O sea, ya tenía yo tan afinada la situación que ya hubiera sabido hacer bien las cosas. Pero cuando veo a esta mujer con esa desesperación, es cuando digo, yo ¿dónde me lo encuentro esa maldad? ¿Dónde la saco? Yo también tengo que sacarla de mí. Pero lo que encontré fue que había una niña. Todo lo contrario. Así es, una niña muy dolorida, una niña que lo único que quería era que la abrazaran, que la apapacharan, que le dijeran que sí tenía una razón de existir. Desafortunadamente nadie va a venir a decírtelo, lo tienes que descubrir tú mismo. Es tu proceso de vida. Así es. Y cuando me doy cuenta que aunque me desgarrara el alma y me abriera el corazón,
Lo único que iba a encontrar eran órganos. Me iba a encontrar un corazón, un riñón, un intestino, pero no iba a encontrar la maldad. Entonces, si no había maldad, ¿qué había en mí? Ideas, pensamientos, creencias, patrones, lealtades. Exacto. ¿Y quién me los había puesto? Tú solita. Correcto. Entonces, así como encontré que estaban esas ideas ahí, yo dije, bueno, ¿y si ahora, como un cochinito de alcancía? El cochinito de alcancía tiene una rajada. Tú le puedes meter todo lo que tú quieras. Por esa rajada le puedes meter agua, monedas, basura, lo que tú quieras. El cochinito por fuera lo puedes tener de barro negro, o de barro muy bonito, o de colores, o lo puedes hasta tú pintar, pero lo importante no es lo de afuera. Todos estamos esperando el día de finales de año cuando rompemos el cochinito y estamos con la expectativa de ver qué tiene adentro. Entonces me di cuenta que yo cada año tenía que vaciar y ver qué tenía adentro. Pero ¿de qué dependía? De cada día lo que yo le aventaba a ese cochinito. Como le podía aventar basura, como le podía aventar un billete de 500 pesos. O le podía aventar la mayor parte de cosas positivas. Y al final del año iba a encontrar un verdadero tesoro que me iba a ayudar. Ahí fue cuando empecé a planear qué me iba a decir todos los días. Platícanos un poquito, Ileana, de en ese momento, ¿qué grado académico tenías? Obviamente el intento 6 veces, ya me imagino las situaciones y todo el tema pre y post de cada una, las secuelas que te iban dejando. Sí. Pero cuando encuentras ese mensaje positivo que te guía hacia otra ruta y te hace despertar hacia la dualidad del mal al bien o de lo bueno a lo malo, y que empiezas a abonarle a ese cochinito hasta ese momento, Ileana, profesionalmente, ¿qué era? Y después que abonaste, ¿en qué te has convertido? En ese momento, ese cochinito ya tenía la carrera de contador público, ya tenía una maestría en impuestos, ya era fiscalista. Yo me dedicaba a eso. Con mi marido teníamos, mi marido en paz descanse, teníamos un despacho fiscal contable. Ya estaba estudiando la carrera de Derecho, hablaba inglés al 100%, o sea, siempre fui bilingüe en ese sentido. O sea, tenía una, digámoslo, una formación profesional fuerte, era reconocida como maestra, ya era maestra de la universidad, a nivel universidad. Por eso era más vergonzoso para mí, porque yo decía, donde mis compañeros maestros se enteren, donde mis alumnos se enteren, que yo estoy metida en esto. Para esto, efectivamente, como bien mencionas, Carlos, da la casualidad de que como fueron 6 intentos, los intentos siempre dejan secuelas. Entonces, las secuelas, yo, digámoslo de esta manera, maté mis neuronas. La última ocasión, me tomé más de 100 pastillas. Me hice cortes muy profundos. Y a raíz de eso, alteré mucho mi organismo. No pude, cuando ya vuelvo en sí, en el hospital, no podía articular palabras porque mi mente estaba tan bloqueada que no podía hacer esa articulación mental para poder hablar. No sabía cómo expresarme. Perdí la movilidad de uno de mi brazo derecho, y yo soy diestra, y tuve lo que nosotros conocemos, por ejemplo, los niños, de cómo saber hacer la pinza con los dedos, con el índice y el pulgar. Yo ya no tenía esa capacidad. Entonces no podía coger una cuchara, mucho menos un tenedor y un cuchillo para partir un pedazo de carne. Tuve que enseñarme. Gracias a Dios, mi madre era maestra de primaria y sabía de motricidad, y me hizo muchos ejercicios de motricidad para volver a agarrar la motricidad en mis manos. Otro de los detalles que desafortunadamente tuve es que también se atrofiaron mis rodillas, mis piernas. Al principio tuve que empezar a caminar agarrada con un bastón. Mi mamá y una tía me hacían ejercicios de las piernas para poder volver a agarrar la motricidad. He de decirte que antes de eso yo nadaba, yo era mediafondista, me corría el medio maratón, siempre fui muy deportista.
Ya no podía caminar, mucho menos correr. No tenía ya la habilidad de hacer un braceo. Ya quisiera poder dar un paso sin moverme como patito, de un lado a otro, porque no tenía equilibrio. Lo peor fue darme cuenta que no me había muerto, y el colmo era que había regresado, pero con la mitad de mi cuerpo inutilizado. De ser una persona totalmente bilingüe, trataba de articular ahora los que saben inglés saben que uno no debe pensar en español o en tu idioma natal, tienes que pensar en el idioma en el que estás hablando. Mi mente no articulaba eso. Ya mi mente se había bloqueado y yo recordaba palabras o frases o las que decimos paragraphs que mencionamos en inglés, pero no las podía pronunciar, ya no sabía ni cómo pronunciarlas. Luego empecé a tratar de escribir. Mis hijos en ese momento estaban en la primaria y trataba de ayudarles en la escuela y de tener una letra muy bonita, de escribir en manuscrita o cursiva. Ya no podía tampoco, ya no tenía la habilidad para hacer esas curvas. Entonces mi letra cambió también. O sea, cambié toda la situación y luego caí en una situación de empezar a engordar, de ser súper delgada por todo el ejercicio que hacía y dejar de hacer ejercicio porque mi cuerpo no respondía. Pues por supuesto que empecé a engordar y ahora me sentía totalmente incómoda con mi organismo. O sea, no era yo, ya no era la persona, la profesionista que manejaba un despacho, que ya no era yo. Ya era una persona totalmente diferente, que era todavía más desagradable para mí. Con esta situación y cuando veo esta parte que les comento de esta compañera, es cuando dije, ¿y qué tal si en vez de ponerme, de abrir esa alcancía y encontrar basura, qué tal si le empiezo a meter otro tipo de cosas? Normalmente yo para ese momento lo único que te leía muchísimo, pero ¿qué leía? Cuestiones fiscales, cuestiones contables, cuestiones de finanzas públicas, porque por mi trabajo. Nunca te había leído un libro de autoconocimiento, de alguna manera ningún libro que viera el desarrollo personal. Nada, nunca me había metido en esas cuestiones. Entonces, para mí era un ámbito totalmente desconocido. Por supuesto que el apoyo psicológico que recibí ahí me ayudó bastante, porque luego me hicieron una psicóloga, ya cuando salgo del psiquiatra, del lugar donde fui remitida, el psiquiátrico, logro, por medio de mi hermano, contactar con una psicóloga buenísima que ya falleció, Begoña Lizárraga, lindísima esa mujer, y ella me hace un ejercicio de nuevo nacimiento. Hay un ejercicio muy bueno que yo se lo recomiendo, que es volver a nacer, volver a salir de un vientre. Con todo, o sea, siendo conscientes de que estás luchando por salir de ese vientre. Hago ese ejercicio y entonces ella me recibe como si me recibiera mi madre, diciendo, bienvenida, o sea, cambió mi nacimiento. Y mi verdadero nacimiento, que yo así lo interpreto, fue en ese momento. Y entonces nazco sin todos aquellos señalamientos. Tuve un nuevo nacimiento, no fue nada más un nuevo despertar. Fue un nuevo nacimiento. Y entonces ella me dice, ahora sí, a partir de este momento, ¿quién quieres ser? Nunca me lo había planteado. Es una pregunta que yo hago desde que hago mi primer entrenamiento. ¿Qué quieres? ¿Qué me pedirías si fuera yo la lámpara de Aladino? Y es triste que en el último taller que tuve, de más de 30 personas, ni una persona me supo contestar qué quería. Así estamos. Yo ahora trabajo con jóvenes como maestra y me percato que los jóvenes no viven. Yo les digo que nada más están, porque se han deshumanizado.
no se han dado cuenta cuántos colores tienen en el alma. No se han dado cuenta la fortuna que son. Yo, bueno, a mis alumnos, a todos mis alumnos y alumnas, siempre les hablo con términos muy cariñosos. Siempre les digo que son mis amores, que son mis niños, que yo les digo, sí, mi rey, sí, mi amor, sí, corazón, lo que tú digas, que, o sea, en el sentido de que trato de hablarles, pero para mí son eso. Yo veo un corazón en cada uno de ellos, yo veo un rey. Estás metiéndole a ese cochinito una dosis de amor. Exacto. De autoestima. Los eres abrazo. Importante. Sí, y da la casualidad de que ya no son abrazados, ya no son tocados, ya no tienen caricias aunque sea de voz. ¿Por qué? Pues porque están detrás de una máquina. Todo es digital. Todo es digital y la computadora no te va a abrazar. El celular no te va a dar un beso y no te va a decir, te quiero mucho mirándote a los ojos. Eres valioso para mí. Ahora somos o un número, o tenemos un nombre y hay un montón de Paulinas en un grupo, o hay un montón de Marifer, o hay un montón de Josés, pero ya no eres el José, mi José, o mi Paulina, y ya no veo tu esencia. Entonces lo que trato ahora de hacer es cambiarles esa parte, que ellos se vean a sí mismos. Cuando yo tengo ese nuevo nacimiento, y me doy cuenta que tengo esa nueva oportunidad, es cuando digo, ¿cómo quiero crearme? ¿Qué es lo que quiero? Al principio era muy complicado. Honestamente es muy complicado dimensionarte. Entonces aprendí, porque tengo un buen amigo, Jorge Ramírez, que es un buen amigo, que él fue alcohólico por muchos años. Por medio de él conocí lo que es AA. Yo no acudí mucho a AA. Yo lo único que tomé fue las bases, digámoslo, de lo que ellos hacían para poder apoyarse. Y me acordé, o sea, me dejaron esa frase de un día a la vez. Entonces, lo que dije es, como es muy difícil para mí dimensionar una vida, porque yo iba en contra de la vida, entonces dije, voy a ver mi vida un día a la vez. Hoy, ¿qué quiero ser? Y en este momento, Ileana, para hacer un pequeño resumen de esa transformación, ¿en qué se ha convertido Ileana? Pues curiosamente, ese día a la vez se convirtió luego en una semana a la vez, y se convirtió en un mes a la vez, y luego se convirtió en un año a la vez, y ya me pude dimensionar. Y cuando me dimensioné, lo primero que quise hacer es, quiero ser una persona que conozca su profesión, que siga adelante su profesión, pero sobre todo que siga adelante su esencia. Entonces lo que busqué fue transformar mi esencia. Y ahora me veo como una persona que sabe amar, que sabe recibir amor sobre todo. Y el recibir amor no es de que todo el mundo te hable bonito. Recibir amor es darte cuenta en la dimensión en la que estás. Facundo Cabral, en paz descanse, decía, estás distraída, no estás deprimido, estás distraído. Y efectivamente estamos distraídos. Si yo salgo en este momento, tal vez voy a sentir frío. Eso es amor. Porque mis sentidos están al 100 y puedo disfrutar de ese frío. Gracias a ese frío, luego me voy a ir a hacer un cafecito, donde voy a poner mis manos en la taza de café y voy a decir, qué rico se siente este abrazo que me está dando el café. No necesito que venga alguien a abrazarme. Yo me estoy abrazando. En las noches yo duermo sola, no tengo pareja, mi marido falleció, etcétera, etcétera. Yo me abrazo. Y yo me abrazo. Y yo me doy ese calor. Y como me lo estoy dando yo con todo el amor, ¿qué crees? Me siento plena con ese abrazo. Yo me doy ese estímulo maravilloso que quiero darle a los demás. Y yo misma me abrazo. Agarro una almohada, me acomodo y estoy súper a gusto.
tengo una cobijita que es mi cobijita preferida por cálida y me abrazo con eso y no tengo ningún problema y no estoy diciendo, ay, pobrecita de mí, nadie me abraza. No necesito eso. Yo me abrazo y yo me puedo dar ese abrazo. Muchas veces me han visto, o sea, amistades y demás, comiendo sola en un restaurante. Y me dicen, a veces así como el hostess me dice, ¿para cuántos la mesa? Para uno. Y se me quedan viendo y yo digo, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene de malo? Y como a gustísimo conmigo, porque yo me invité a mí misma. Qué padre reflexión, Ileana. Somos en este mundo la única persona con la que vamos a dormir toda la vida, que vamos a estar siempre juntos, que llegamos a esta vida únicamente nosotros, pero qué tan importante, y bien lo dices, irle abonando a ese cochinito una acción, muchos le llaman vivir el presente. Uh-huh. Esa acción, esa moneda que le estás poniendo de amor, de me quiero, me acepto, de reconozco. Te voy a dejar una tarea, porque sé que con esto que te ha compartido Ileana, y que la voy a volver a invitar, porque tiene mucho que contar de su transformación, de esa mujer que yo vi en ese proceso, a la mujer que soy, se ha quedado muy corta en decir todo lo que ha logrado, porque es parte de su esencia y de vivir en el amor, la frecuencia más alta que tenemos los seres humanos. Si es que si en este momento tú consideras que una persona que tú conoces o tú mismo necesita amor, necesita esa dosis, esa monedita para ahorrar y tener una calidad de vida que siempre has soñado, dile que vea este podcast, pero sobre todo que se vea él o ella hacia adentro y vea que no, aunque se desgarre, no va a encontrar nada más que dolor. El verdadero amor, en lo que tú creas, llamado amor, está dentro de ti. Un placer, Ileana, haberte tenido. Te voy a invitar a no sé si 2 o 3 episodios más porque tienes mucho que contar. Gracias. Pero quiero que cierres este podcast con algo que le hubieras dicho a esa Ileana la primera vez que lo intentó, sabiendo hoy lo que has pasado, lo que has conseguido, lo que has logrado. Quiero que te vayas a ese momento de ese intento 1 y le digas, ya no lo intentes la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, porque lo que viene es maravilloso. Es afortunado respirar. Esta vida es para vivirse a plenitud. Y es cierto lo que se menciona. Cuando más oscuro está, es porque está por reventar el alba. Y hay una situación hermosísima de amanecer con unos colores que ni te imaginas. Solamente espera para que veas las maravillas que Dios tiene para ti. La vida cuando te pone trabas, te pone dificultades, te está enseñando, estás aprendiendo. Venimos a esta vida a aprender. Cuando tu alma elige, desde el pacto que hizo, que ya cumplió lo que tenía que hacer, tu alma elige irse. Mientras no, ya te dijeron cómo. Sí puedes transformar esa realidad y ser tú, tu mejor compra para vivir y disfrutar cada día. Nos vemos en el siguiente episodio. Dale click a la campanita, suscríbete y déjanos tus comentarios porque te quiero leer. Ella fue Ileana León y es un placer para mí que estés conmigo en este podcast. Hasta la próxima.